Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Te saluda Pastor Misael Torres de Misión Cristiana Monte de Victoria, INC, ubicados acá en San Francisco, California, 2660 San Bruno Avenue, San Francisco, California, 94134, el circo. En esta hermosa hora quiero continuar con lo que es la enseñanza acerca del discipulado. Estamos en lo que es el área de la cosecha, número 10. Y vamos a continuar con esta enseñanza hasta la número 20 con la ayuda del Señor. Objetivo, lo que el Espíritu quiere, aprender a tener cosechas en los que se bendicen unos a otros. Comunión, salude a cada uno de sus discípulos que va llegando a la cosecha, invíteles a tomarse un café con galletitas o cualquier otro tipo de bebida, comida o que haya preparado para la ocasión. Cuando estén juntos, oren y anímenles a estar confortables unos con otros. Pida que compartan el trabajo que hicieron con sus discípulos la semana anterior. Pregunte, ¿están orando por las personas de la lista de la oración? Anímenles a escribir más nombres. Al final, invíteles a esperar un momento en el Señor y a orar también por personas conocidas. Tiempo de espera. Ven, Espíritu Santo. Invíteles a esperar en el Señor. Algunas veces lo harán en oración, otras veces solamente estarán en silencio. Quizás alguno irrumpa con lecturas de la Biblia. Lo importante es dar tiempo para experimentar la presencia del Señor en medio de ustedes. La espera es un tiempo de entretenimiento, de discernir que el Señor está allí cuando Él le hable. Siempre sigan las indicaciones que el Espíritu Santo les dé. La palabra, introducción. Una de las costumbres más famosas de los judíos ha sido su habilidad de bendecirse unos a otros. Desde la antigüedad se ha conocido los famosos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en Números 6, 23 al 26. Así bendecirás a los hijos de Israel diciéndole: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Los judíos se lo repiten a sus hijos todos los días. Muchos cristianos lo hemos adoptado también. ¿Por qué razón? Porque hay poder en la bendición de la palabra del Señor. Dios declaró bendición al hombre cuando lo creó, y podemos ver esto en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 22 al 28. Amén. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios también declaró bendición sobre Abraham y su descendencia. Lo podemos ver en Génesis 12, versículo 2. Amén. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. En Jesucristo, los que hemos creído en Él, todos los que hemos creído, hemos alcanzado esta bendición. Y lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Amén. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Quien bendice a Israel es bendecido por Dios. Número 24:1. El caso de Balaam. Amén. Dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, y en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Amén. Dios bendice conforme a sus promesas. Deuteronomio 1, versículo 11.
Amén. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Si se obedece, hay bendición. Si se desobedece, maldición. Uno escoge lo que quiere recibir de parte de Jehová. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, versículo 28. Amén. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que Amén. yo os prescribo hoy. Así es. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que os ordenó hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cómo bendecirnos unos a otros? Como Moisés cuando bendijo al pueblo para hacer su trabajo conforme a Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo 39, 42, 43. Como Aarón bendijo al pueblo cuando presentaba sacrificios a Dios. Levítico 9, 22 y 23. Como los líderes y los padres deben bendecir a los hijos. Número 9, 23 al 26. Como Elí el sacerdote bendijo a Elcanas y su mujer. Primero de Samuel 2:20. Como el rey bendijo a toda la congregación. Primero de Reyes capítulo 8 versículo 14. Como David bendijo a los de su casa. Primero de Crónicas capítulo 16 versículo 43. Como enseñó Jesús de bendecir a los que nos maldigan. Mateo 5:24. Como Jesús hizo al bendecir a los niños. Marcos 10:16. Como Dios ha prometido bendecirnos. Hebreos 6:14. Conclusión. Dios nos lleva a tener reuniones de cosecha en la cual únicamente aprendemos a bendecirnos unos a otros. Necesitamos con desesperación que los padres bendigan a sus hijos, que nuestras autoridades nos bendigan, que declaremos en el nombre de Jesús bendición en lo que hacemos, que bendigamos más al que nos llenó de tantos favores. Ministración. Si el Espíritu les dirige que tomen un tiempo para practicar el bendecirse unos a otros, planeen la próxima cosecha. Recuerde que probablemente tendrán tal vez una comida juntos. Pregunte a cada uno qué va a hacer al final de cada semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. A favor de algunos de los nombres en sus listas de oración, planee de tal forma de que todos se comprometan en hacer algo. Cosecha número 11. Somos un cuerpo. Gloria a Dios. El objetivo, lo que el Espíritu quiere. Aprender, gloria a Dios, que somos un solo cuerpo. Que nos servimos unos a otros. Comunión. En la reunión usted primero dé la bienvenida a su discípulo. Si puede bendecirles al entrar, hágalo. Invítenles a ubicarse en un lugar donde comerán juntos, si así lo han determinado. Anímeles a que conversen dando gracias y bendiciéndose mutuamente. Mientras comen, anime a sus invitados a dialogar acerca de todas aquellas cosas en las que puedan dar gracia y gloria al Señor. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior de dirección. Al final, invítenles a esperar un rato en el Señor. Tiempo de espera. Ven Espíritu Santo. Luego llámeles aparte y anímeles a esperar en el Señor en oración. Levante oraciones en las cuales expresen su amor al Señor y la expectativa de su presencia en medio de ustedes. Palabra, introducción. En esta cosecha va a reforzar la idea que son un solo cuerpo, y es importante que lean el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3 hasta el versículo 8. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, Amén. al que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. En la iglesia, aunque somos muchos a la verdad, somos un solo cuerpo en Cristo, como lo dice el versículo 5. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo.
somos miembros unos a los otros. Como cuerpo debemos mantener, número 1, humildad. No tener un concepto de sí que el que deba tener. Eso lo dice el mismo versículo 3. Algo muy importante que tenemos también que practicar como un solo cuerpo, o tenemos mantener, es la fe. Conforme a la medida de fe, dice, como el contexto del pasaje se relacione a los dones espirituales, se está hablando de la fe que ejerce al funcionar en los dones del Espíritu. Y también, y decir no al orgullo. Todos somos miembros los unos a los otros. O significa que nadie es más que otro. El que sana no es mayor que el que enseña. Como el que profetiza no es mayor que el que habla en lenguas o interpreta. Somos un cuerpo y el Señor nos usa como le plazca. Todos somos importantes en el cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 hasta el 27. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el deber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy yo del cuerpo, ¿por qué no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a la que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo 1 Corintios 12, 12 al 27. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, lo dice el versículo 12. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu, lo dice el versículo 13. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, del versículo 14 al 23. La importancia del cuerpo nos debe llevar a preocuparnos los unos a los otros, versículo 24 al versículo 27. La conclusión, al leer 1 Corintios, vemos que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. También vemos que todos hemos sido puestos para servir en él. Los dones del Espíritu se nos han dado para edificarnos unos a otros. Nuestras cosechas deben funcionar usando los dones del Espíritu Santo. Sigamos el consejo de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ministración. Pregunte a sus discípulos si en esta etapa de su discipulado conocen los dones que Dios les ha dado. Esperen un momento delante del Señor para ver si el Espíritu de Dios trae la manifestación de los dones en medio de ustedes. Después de esperar en el Señor, expréseles que en la próxima cosecha seguirán aprendiendo acerca de los dones del Espíritu. Recuérdales que son un cuerpo y que todos nos necesitamos. Pregunte a cada uno qué va a hacer el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. A favor de alguno de los nombres en su lista de oración, planeen de tal forma que todos se comprometan en hacer algo en pro de la obra del Señor o del trabajo del discipulado. Bendígales al despedirse y preparen la próxima cosecha o próxima reunión. Recuerde que en la próxima cosecha tendrán
algo de refrigerio, anímeles también a traer a sus discípulos para que se pueda multiplicar, y crecer la reunión familiar. Cosecha número 12. Usando los dones del Espíritu, parte 1. Objetivo, lo que el Espíritu quiere. Aprender los dones motivacionales y comenzar a usarlo. Comunión o la reunión de la bienvenida a sus discípulos y ore por ellos. Invíteles a tomar un refrigerio. Oren juntos al Señor por los otros. Anímele a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia. Escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos a los que le comparten de Jesús. Pregunte cómo le fue las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dé dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor, orando por los nombres de la lista de la oración. Tiempo de espera. Luego, invíteles a meditar en el Señor y a esperar en Él. Exprésele que lo más importante es que entendamos que el Señor está allí y Él es el único que puede ministrar y tocar nuestros corazones. Invite a algunos a levantar oraciones de expectativa de la presencia del Señor. La palabra, introducción. La semana pasada introdujo la idea de que somos un solo cuerpo, con diferentes funciones. Estas funciones se manifiestan a través de los dones del Espíritu. ¿Cuáles son estos dones? La primera lista que veremos, vamos a encontrarla en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 6 hasta el 8. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Estos dones se llaman dones de motivación. Alguien podría decir, no es correcto la motivación. Claro que sí es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué causa estoy diciendo que es correcto? Porque cuando no hay estos tipos de dones dentro de la iglesia está muerta, quieta, tranquila. No hay una motivación por la que asistir a oír la palabra del Señor. Pero cuando se mueven los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, estos dones nos motivan para seguir y decimos, wow, hoy hubo profecía de parte del Señor, hoy hubo una palabra de parte del Señor, hoy hubo una enseñanza de parte del Señor para mi vida, habló a mi vida, me tocó, y esto nos motiva para poder seguir asistiendo, congregándonos y creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, vemos que todo esto es importante dentro de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque son como dones que nos impulsan a algo. Son como fuerza interior principal que nos mueve a actuar. Es como una tendencia, es como algo que preferimos hacer en vez de otra cosa. Estos dones van a mover a algunos miembros de la iglesia a hacer algo que otros no tienen la tendencia de hacer. Reconocer que tenemos esas tendencias diferentes nos van a ayudar a administrar y apoyar los diferentes servicios en la iglesia local. Esos dones de motivación son el don de profecía. El don de profecía. Voy a ver 7 dones en esta pequeña enseñanza. El don de profecía. Son motivados fuertemente a llamar a los demás a cumplir la voluntad de Dios. Ellos muchas veces ven y revelan motivos y acciones que son piadosas. Sufrirán para hacer lo que creen que es correcto. Disciernen la hipocresía rápidamente y tienen la tendencia de hacer evaluaciones muy rápidas para servir mejor. Deben enfocarse en la misericordia y en el perdón. El don de servicio. Son motivados a servir a otros. Ven rápidamente las necesidades de la gente que quieren llenar esas necesidades. Tienen la tendencia de liberar a otros de trabajo y les cuesta decir no. Les gustan las instrucciones claras y normalmente no se sienten calificados para ejercer liderazgo público, para hacer mejor un servicio. Tienen que aprender a trabajar bajo la autoridad correcta. Además deben de finalizar las cosas que comiencen antes de comprometerse con otra. Ese es el don de servicio. Vamos a ver el don de la enseñanza. Su motivación básica lo empuja a estudiar y a enseñar. Es un maestro que le gusta promover la verdad y ser bien preciso en esas verdades
cuando son enseñadas o predicadas. Deben de sistematizar la enseñanza, se apasionan con leer la Biblia y saben encontrar detalles que otros no lo ven. Tienen la tendencia a criticar, por lo tanto, tienen que aprender un poco más de la humildad. Para servir mejor, deben esforzarse en hacer aplicaciones prácticas de lo que enseñan y a ser más creativos en sus enseñanzas. Ahora vamos a ver el don de la exhortación. Su motivación principal es predicar o aconsejar. Ellos saben ver las cosas de sus problemas y de otros y pueden dar paso a paso las soluciones a los mismos. Saben ver el potencial de otros y tienen la habilidad para identificarse fácilmente con otras personas. Necesitan aprender a escuchar, animar a los que sirven y guiarles a que aprendan solo del Señor. Para hacer mejor un servicio tienen que ser cuidadosos en no tratar a las personas como un proyecto y aprender a ofrecer pasos realistas para ayudar también a otros. El don de dar. Son motivados a dar sacrificialmente. Él es animado cuando ve que los recursos financieros son bien usados en el ministerio. Dan anónimamente y disfrutan dar grandes cosas. Disfrutan dar a proyectos en vez de personas y prueban la fidelidad de otros viendo cómo usan el dinero que ellos les han dado. Tienen que aprender a evitar juzgar como dan otros y ellos. A dar sin poner condiciones en otros. Para servir tienen mejor que aprender a dar por medio de los canales apropiados y evitar que las personas que reciban su dádiva, dependan de ellos. El don de liderar o presidir. Son motivados a liderar o administrar. Saben que cómo comunicar una visión. Saben visualizar el fin de un proyecto y saben influenciar a otros para lograr lo que quieren. Ponen prioridad en la lealtad. Deben evitar enfocarse en cosas menores y enfocarse en las metas principales. Deben aprender a dar alabanza apropiada a sus seguidores. Para servir mejor deben aprender a delegar a aquellas personas que han desarrollado para el liderazgo. El don de misericordia. Son motivados para aliviar el dolor de los demás. Saben ver el sentimiento y el dolor de otros y entienden cómo dar compasión y comodidad a los que lo necesiten. Son severos ante la injusticia y desean remover todas las cosas que producen problemas. Ellos atraen gente con problemas, pero les cuesta muchas veces ser firmes. Deben de evitar ser posesivos con otros y cuidarse de servir a gente de sexo opuesto. Son atraídos con frecuencia a los profetas y tienen la tendencia a ser un poco desorganizados. Para hacer mejor su servicio deben aprender a no interferir con las acciones del Espíritu Santo en aquellos que están ministrando. Ese es el don de misericordia. Conclusión. Al ver esta primera lista de dones, ¿con cuál de ellos te identificas tú? ¿Podemos alabar al Señor con diferentes dones del Espíritu? Bueno, esa es una respuesta que tú te puedes aclarar o responder. Amén. Ministración. Recuerden, oren juntos para que Dios revele cuáles son los dones que más motivan a su propio servicio a los demás. Si tienen tiempo, compartan unos a los otros con cuál de los dones motivacionales se sienten más identificados. Planeen la próxima cosecha. Recuerden que para la próxima cosecha tendrán comida juntos y participarán también de la cena del Señor, que es muy importante que una vez, aunque sea a los 3 meses, la puedan celebrar o conmemorar en las reuniones familiares. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos. En cuanto al discipulado, a favor de alguno de los nombres en su lista de oración, planeen de tal forma que todos se comprometan en hacer algo para el discipulado. Cosecha número 13. Usando los dones del Espíritu Santo, parte 2. Objetivo, lo que el Espíritu quiere. Aprender los dones del liderazgo y comenzar a usarlo. Comunión.
Recibe a sus discípulos siendo afectuosos tal y como la Biblia nos enseña. Invíteles a pasar directamente al lugar donde van a pasar un momento de convivencia. Anímeles a practicar acerca de los dones motivacionales. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que les comparten de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dé dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor orando por los nombres en su lista de oración. Tiempo de espera. Al terminar de comer, invíteles a esperar en la presencia del Señor. Luego reparten el pan, el vino. Terminen con acciones de gracia al Señor al final de que ustedes celebren lo que es la cena del Señor. La palabra introducción. En la última cosecha se vieron los dones motivacionales. Ellos son esa fuerza primaria que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos, que nos gustan, que muchas veces no es la misma motivación primaria que otros tienen. Hoy veremos una segunda lista de dones en la Biblia. Estos se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 14. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Encontramos en este texto, gloria a Dios, que dice la palabra del Señor. Amén. En Efesios 4, 8 al 14, es algo muy importante. Lean todos juntos este pasaje bíblico y llamaremos a esta sección de dones del Espíritu los dones de liderazgo ministerial. Se llama dones de liderazgo ministerial. ¿Cuáles son los dones de liderazgo ministerial? Son 5 y están enumerados en Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué caracteriza el don de apóstol para el ministerio? El don que da fundamento, coloca los fundamentos y corrección, dirección al ministerio. Ellos miran la palabra de Dios como fundamento para dar sentido corporativo, para expresar la generalidad de lo que es en sí el reino de Dios. Normalmente tienen una alta unción de liderazgo y les gusta movilizarse para todos lados. Saben poner los fundamentos. Ellos plantan, pero normalmente les cuesta edificar y construir. Inician cosas nuevas, nuevas obras, ordenan nuevos líderes, pero si se mantienen mucho en un solo lugar, puede ser más mal que bien, porque su unción de liderazgo va a tender o a opacar a los demás. Es bueno que salga pronto en lo que inicia, como lo hizo Pablo, fundando muchas iglesias. Amén. ¿Qué caracteriza el don del profeta? Tiene la habilidad de revelar de una manera especial la voluntad de Dios. Constantemente llaman a la iglesia a volverse a lo que Dios quiere. Tienen una fuerte visión, predican el reino y pueden ministrar a la iglesia como al mundo. Cuando digo al mundo, porque por la palabra de Jehová puede tocar los corazones que todavía no han sido convertidos. Y estos corazones venir quebrantados o doblegados a la presencia del Señor. No toleran en sí el pecado y la hipocresía y miran lo que otros no pueden ver. Tienen una fuerte unción, para bendecir o para maldecir, y es también como el apóstol más un plantador que un constructor. Saben descubrir la herejía y tienen que cuidarse de no moverse de la ley, sino por gracia.
Es importantísimo. ¿Qué caracteriza el don del evangelista? El evangelista es el que sabe ganar almas para Cristo, sabe traer nuevos miembros a la iglesia. Su ministerio se orienta a los perdidos y le gusta movilizarse por todas partes. Encuentra el evangelio en toda la escritura y siempre hace llamados a las personas para entregarse a Cristo. Sabe conectarse con la gente y es más un plantador que un constructor. Es más orientado por la gracia que por la ley. ¿Qué caracteriza el don del pastor? Supervisa la iglesia local y cuida a los miembros. Vela por el crecimiento y el cuidado personal de los discípulos. Ministra a la iglesia y a la comunidad. Enseña las escrituras y tiene un especial don de gente. Es un constructor, no un plantador, orientado por gracia y no por ley. Pastores con unción especial son aquellos, son también muchas veces maestros, los cuales el Espíritu Santo ha dotado. Disfrutan la gente y siempre están disponibles para ellos. Tienen que tener un liderazgo de siervo dirigido con gentileza, dirigiendo con gentileza sus congregaciones. No tienen que amar el dinero, cuidarse en sus relaciones y también deben de cuidar a su familia. ¿Qué caracteriza el don del maestro? Instruye y disciplina a la iglesia y a sus miembros. Sabe enumerar conceptos y poner sistemáticamente una información. Tiene una unción especial para enseñar y con ello ministra a la iglesia. Investiga la Biblia y parece que aclara misterios. Normalmente es un don que acompaña a los dones del liderazgo. Es un constructor, no un plantador. Es orientado por la gracia y la ley. Es equilibrado. ¿Por qué? Porque como es un maestro tiene que estar muchas veces hay preguntas no solamente del tiempo de la gracia, sino de la ley. Por eso el maestro se mantiene en los dos, siempre está viendo los dos. Amén. Conclusión, necesitamos aclarar algunos términos de esta cosecha. Término, ¿qué es un ministerio? Es el uso de los dones, los recursos y el tiempo para la extensión en el reino de Dios. ¿Qué es un ministro? Es aquel que ha dedicado toda su vida y tiempo al ministerio. ¿Cómo se hace crecer el reino de Dios? Crece a través de sus discípulos. ¿Cómo un ministro sirve a Dios en su propósito central? Preparando a su pueblo para ser discípulo. Aclaraciones. Aclaración 1. Estos dones que enumeramos anteriormente pueden llegar a ser funciones de liderazgo cuando van mezclados con el don de liderazgo. Si una persona tiene el don de liderazgo, entonces estos dones funcionan para guiar a la iglesia. Aclaración 2. Hay que entender la diferencia entre oficio y función. Un oficio es una posición oficial. Normalmente vemos los oficios de pastor en la iglesia locales cuando podemos señalar quién es el pastor de tal o cual iglesia. Lo define su título y su identidad como función. Es una actividad que opera en algo, es algo que se hace. Su énfasis está en la acción que lleva a cabo en el cuerpo. Así concluimos que los dones de liderazgo son funciones y no oficios. Aclaración. Si estos dones de liderazgo no son funciones, la manera más eficiente de movilizar a la iglesia es descubrir y desarrollar esas funciones de los, en este caso, evangelistas, pastores y maestros. En vez de tratar de llenar los oficios, por ejemplo, lo más común, la función de pastor. Hoy en día la tendencia es llenar el oficio sin desarrollar las funciones. Al entrenar a alguien, debe hacerlo de manera que desarrolle el aspecto de la función. Así que tenemos que descubrir en nuestras iglesias locales a aquellos que funcionan en estos dones de liderazgo y soltarles, sin que necesariamente estemos proporcionando oficio. Para cada uno de ellos hay muchos con dones de pastores, maestros, evangelistas, que deben desatarse y comenzar a ministrar en todos los ministerios, en todas las iglesias, en todo el ministerio cristiano. Administración. Para finalizar, recuerde, invite a sus hermanos a descubrir si funcionan en estos dones de liderazgo. Comiencen a descubrir si hay alguno
entre ustedes que puede funcionar en estos dones y promociónelo para dirigir las nuevas comunidades o reuniones que están formando. Oren que el Espíritu Santo los guíe. Planeen la siguiente cosecha. No olviden planear siempre un convivio dentro de sus hogares o reuniones familiares. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con sus discípulos o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado a favor de alguno de los nombres de la lista de oración. Planee de tal forma que todos se comprometan a hacer algo para el crecimiento de la obra del Señor. Cosecha número 14. Usando los dones del Espíritu. Parte número 3. Objetivo: lo que el Espíritu quiere. Aprender los dones de manifestación y comenzar a usarlo. Reciba a las personas que vienen a su cosecha con alegría y salúdelos como la Biblia enseña. Invíteles siempre a tener una refacción de antemano y den gracias a Dios por ello. Anímeles a hablar si han descubierto qué dones de manifestación tienen o qué dones de liderazgo observan en su vida. Anímeles a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, a escuchar a otros, a hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos a los que comparten acerca de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y también enséñeles o déles una dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor orando por los nombres de la lista de oración. Tiempo de espera. Luego tomen un tiempo de meditación para esperar en el Señor. Su presencia es lo más importante, lo que anhelamos más que nada, cuando se reúnen como un solo cuerpo en Cristo. No olviden seguir los consejos que el Espíritu Santo les dé. Eso es lo que busca cada uno en las cosechas, aún y a pesar de que esté en proceso de aprender a tener cosechas dirigidas por el Espíritu. La palabra, conclusión, hemos visto que hay dones motivacionales. Ellos son los que dirigen y motivan lo que hacemos. También hay dones de liderazgo. Estos son dones para el ministerio y que pueden llegar a reconocerse en la iglesia cuando los que funcionan en estos dones son dotados de autoridad espiritual en su ministerio y en su unción por la palabra de Dios. Hoy veremos los dones de manifestación. Estos son los más polémicos de todos, porque manifiestan la presencia, el poder y la pureza de Cristo. Los dones de manifestación manifiestan en una manera abierta el ministerio del Espíritu Santo en las iglesias locales. Necesitamos sin lugar a duda que estas manifestaciones, para que la gente vea al Dios de poder, la Biblia enseña que estos dones en 1 Corintios capítulo 12 versículo 14, y vamos a ver lo que dice también, que es importantísimo, 1 Corintios 12, 8 al 11. 1 Corintios 12, 8 al 11. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Asuntos previos. 1 Corintios capítulo 12 versículo 17 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto indica que primero debe haber una experiencia con el Espíritu de Dios. Usted tuvo que haber sido ya bautizado por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que cuando el Espíritu viene sobre nosotros recibimos poder. En Hechos, capítulo 2, todos los discípulos tuvieron una experiencia especial con el Espíritu Santo, y tal como Jesús la tuvo al inicio de su ministerio. También indica en este versículo que cada uno se le han dado estas manifestaciones. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12:8, que lo vimos anteriormente. Porque a este le es dada, pero también dice y a otro, y después dice a otros. Amén. Esta frase nos dice que no todos reciben los mismos dones. Es el Espíritu Santo que reparte como Él quiere.
Es lo que dice el versículo 8. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, dice que los dones son dados para que no haya desavenencia. Esto es, para capacitarles a amarse unos a otros. Son para que los miembros se preocupen unos a los otros, para que se cuiden unos a otros. Los dones quitan las divisiones y traen sanidad a los hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Amén. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, Amén. a otro fe por el mismo Espíritu, Amén. y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, Así es. a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, 8 al 10 expresa 3 categorías de los dones. Y vamos a ver: dones de pronunciar, profecía, que es comunicar algo sobrenatural en un lenguaje conocido. Lenguas, que es comunicar algo sobrenatural en un lenguaje no conocido. Interpretación, que es demostración sobrenatural de aquello que fue hablado en un lenguaje desconocido. Amén. Dones de poder. Fe. Es una fe sobrenatural que viene con respuesta a la oración. Milagros es una capacitación sobrenatural. Un milagro es un evento o una acción que sobrepasa o contradice las leyes naturales y físicas. Sanidad es capacidad sobrenatural de sanar enfermedades o epidemias. Dones de revelación. Palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural del propósito y de la voluntad de Dios en situaciones específicas. Palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de factores específicos que no son conocidos a través de las facultades humanas. Discernimiento de espíritu es una penetración sobrenatural en el reino y el poder de los espíritus. Conclusión: los dones de manifestación han ocasionado muchas veces a hablar, especialmente porque algunos han abusado de ellos, usar los dones para ganancias personales o para exhibirse, como vemos hoy en día a través de muchas redes sociales, cuando algunas personas después de profetizar piden una ofrenda especial. O sea, están haciendo negocios de los dones del Espíritu. Otra controversia viene por el orgullo, por el desconocimiento de ellos o por falsa doctrina. En algunas instancias, toda controversia es una causa de la ignorancia de los dones, como se enseña en 1 Corintios 12. Esto significa que si yo tengo un don, no quiere decir que soy mayor que otra persona o que puedo ver de menos a otra persona. Los dones del Espíritu son dados a nosotros para que los ministremos, pero siempre bajo la autoridad del poder de Dios y con humildad. Ministración: oren un tiempo juntos, anime a su hermano a caminar en fe. En cuanto a los dones del Espíritu, anímele a usarlo, anímele a que comience a caminar en su práctica, que no tengan temor, que no exista temor. Si al principio cometen errores, vuelvan a esperar la presencia del Espíritu y den gracia por los dones que Él ha derramado en medio de ustedes. Planeen la próxima cosecha, planeen la próxima comida, planeen también la próxima cena del Señor, la posibilidad de multiplicarse en otras cosechas más o reuniones más. Anime a sus discípulos a multiplicarse, inicie el reconocimiento de aquellos que van a ser los que dirijan la comunidad que están formando. Oren para que el Señor descubra los dones del liderazgo en medio de ustedes. En el futuro usted va a pronunciar aquello que el Señor le indique a través del Espíritu Santo. Anime a cada discípulo a que cuando descubran sus dones y cómo funcionar, multipliquen en otro esa habilidad y desaten el ministerio entre sus discípulos para que el reino de Dios crezca. Pregunte a cada uno qué va a hacer.
el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos. En cuanto al discipulado, planeen tal forma que todos se comprometan a hacer algo. Cosecha número 15. Cantando juntos al Señor. Objetivo, lo que el Espíritu quiere. Aprender a desarrollar cosecha en donde canten al Señor. Reciba a sus discípulos con bendición. Condúzcale a un lugar donde van a compartir una refacción. Dirija la conversación mientras comen. Invíteles a seguir dialogando de los dones del Espíritu. Anímenle a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que les comparten de Jesús. Pregunten cómo les fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dé dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor orando por los nombres de la lista de oración. Tiempo de espera. Al terminar de comer, llámenles a estar en silencio, a esperar en la presencia del Señor en medio de ustedes. Luego compartan lo que es la cena del Señor y terminen invitando a dar gracias a Dios por todos sus favores. La palabra. En nuestras cosechas hemos dado prioridad, importancia a la dirección del Espíritu Santo. No queremos salir de ello nunca. Él va a dirigirnos a hacer las nuevas reuniones o cosechas variadas y frescas cada vez que nos congreguemos. Una de las maneras que nos puede guiar a reunirnos se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 y vamos a ver qué dice. Amén. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Hemos visto lo que dice 1 Corintios, gloria a Dios, capítulo 14 versículo 15. Amén. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Nuestras cosechas pueden ser oportunidades para cantar juntos, como dice este versículo de la palabra del Señor. ¿Qué es cantar en el Espíritu? Una clave de esto se encuentra en el versículo 14, cuando dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí nos dice el Señor que orar en lengua es orar en el Espíritu. Ahora, si el siguiente verso o versículo de la palabra del Señor menciona cantar en el Espíritu, lo más obvio es que cantar en el Espíritu es cantar en lengua desconocida. Diremos que es una de las maneras en que podemos usar el hablar en lenguas. Es un hablar a Dios, no es hablar a los hermanos o darles una palabra a ellos. Es una manera de hablarle y cantarle a Dios. Puede hacerlo solo o lo puede hacer cuando está con el cuerpo de Cristo o con la iglesia. ¿Qué es cantar con el entendimiento? Es cantar con el idioma que conocemos y entendemos. El cantarle al Señor en nuestros corazones como una evidencia de ser llenos del Espíritu. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debemos de cantar? Mantengámoslo espontáneo. No tiene que programarlo. ¿Está seguro que el Espíritu le invita a hacerlo cuando se reúne? Mucha gente canta porque no tiene otra cosa que hacer. Si el Espíritu les dirige en la cosecha de alabanza y adoración, no con cántico, no haga programa. Deje que el Espíritu Santo les enseñe a adorar con el canto. No ande en busca de músico, no dirija canto. Ande en busca del Espíritu Santo que le dirija a adorar por medio de los cánticos. Aprenda a cantar solo. No dependa de un equipo de sonido, de música, de instrumentos o de cualquier otra cosa. Quizás al principio no suena bien, pero confíe en el Espíritu Santo. Deje que Él les guíe y va a descubrir la verdadera dimensión de adorar con el canto al Señor. Esto no significa que si en una reunión determinada Dios pone a alguien que tiene la unción para guiarles a cantar en al Señor, usando instrumentos, usted lo deseche. No estamos hablando de eso. Nuevamente, lo importante es oír la voz del Espíritu Santo y nada más. Ministración. Prepare la siguiente cosecha, cante un canto al Señor y oren al despedirse.
Pregunte a cada uno qué va a hacer la próxima semana con su discípulo y qué van a hacer juntos. En cuanto al discipulado, a favor de alguno de los nombres en su lista de oración, planeen de tal forma que todos se comprometan a hacer algo. Cosecha número 16. Haciendo las ordenanzas y otras fiestas. Lo que el Espíritu quiere, aprender a tener celebraciones y ordenanzas en las reuniones de la cosecha. Reciba la comunión o la reunión, reciba a sus hermanos con alegría y amor, bendiga a la gente de comer juntos los alimentos que se han preparado para todo, dirígeles a tener una conversación de acciones de gracia mientras comen, anímenle a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que comparten acerca de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dé una dirección a través del Espíritu Santo. Al final, invítenles a esperar un rato en el Señor, orando por los nombres de la lista de oración. Tiempo de espera. Espíritu Santo, ven. Invítenles a tomar un tiempo en silencio para invitar la presencia del Espíritu en medio de la cosecha. Después de un tiempo de prudencial, anímenles a levantar oraciones de expectativa de la presencia y el poder de Dios entre ustedes. Y si tienen programado celebrar la cena del Señor en esta reunión, pueden hacerlo. La palabra, introducción, la parte de la cena del Señor, las reuniones de la cosecha pueden presentarse para otro tipo de buenos rituales que nos pueden acercar más los unos a los otros. Vamos a ver lo que es alguno de ellos. Bueno, esto es más prácticamente para poderlo practicar un día en las reuniones familiares. Y vamos a ver el lavado de los pies, lavarse los pies unos a otros. Y esto lo podemos encontrar en Juan 13, 1 al 10. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. También podemos ver el ungirse con aceite los unos a los otros. El libro de Epístola de Santiago, apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. En este pasaje se relaciona la unción con la oración por los enfermos. En Éxodo 28, 41, vamos a ver qué dice. Amén. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Aarón fue ungido con un acto de consagración. En Números capítulo 7, versículo 1, encontramos algo también. Amén. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Un altar fue ungido. La unción implicaba un apartar algo para el Señor. Las casas pueden ser ungidas, las personas pueden ser ungidas, un espacio territorial que pedimos al Señor puede ser ungido, una ceremonia tradicional de los judíos. Los judíos celebran los viernes por las tardes una cena del sábado o día de reposo. La madre del hogar enciende 2 velas y un padre conduce al servicio que se centra en expresar
de manera hablada, bendiciones, y usan 4 elementos: pan, vino, sal y aceite. Esto es un acto judío, no le estoy diciendo que usted lo practique. Nosotros somos latinos. El padre bendice a la madre y la madre bendice al padre. El padre bendice a cada uno de sus hijos y la experiencia llega a ser verdaderamente significativa. Esta es una ceremonia que bien puede ser implicada en las reuniones de la cosecha. La cena del Señor. La cena del Señor debe de ser parte de las actividades simbólicas de la comunidad cristiana. El bautismo. Jesús mandó a bautizar a sus discípulos. En Mateo 28, 18 al 20 hemos encontrado esta historia muy verdadera. Las cosechas pueden ser tiempo que permitan desarrollar esta ordenanza del Señor. Conclusión: oiga la voz del Espíritu y Él les enseñará cómo desarrollar cosechas llenas de simbolismo cristiano que anime a sus discípulos a crecer y seguir al Señor. Ministración: tomen un tiempo para bendecirse unos a otros, preparen la siguiente cosecha, recuerde hablar siempre de la refacción para la próxima reunión, anime a sus hermanos a andar en el Espíritu y venir a la reunión o cosechas familiares con actitud y disposición de ser usado por el Señor, que es muy importante, no solamente de ir, sino ir para ser usado por el Señor. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con sus discípulos o qué van a hacer juntos en cuanto a su discipulado. A favor de alguno de los nombres de su lista de oración, planeen de tal forma que todos se comprometan en hacer algo para el crecimiento de la obra del Señor. Cosecha número 17. Derribando fortaleza juntos. Lo que el Espíritu quiere: aprender a derribar toda fuerza espiritual. Comunión. Bendiga a sus discípulos cuando se reúnan para la cosecha. Comparta siempre una refacción. Anímenle a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que ha tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que se les comparte de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y siempre déle dirección conforme el Espíritu Santo ponga en su corazón. Al final, evite desesperar un rato en el Señor orando por los nombres de la lista de oración. Tiempo de espera. Invite a sus discípulos a meditar en el Señor y a esperar en silencio. Después de un tiempo prudencial, anime a que se levanten oraciones de bienvenida al Espíritu de Dios y de adoración a Jesús. La palabra, introducción. Una mentira que el enemigo de las almas mete en el corazón de las sociedades es que él es solo un mito, que mientras la ciencia crezca, las personas descubran que los espíritus malos son inventos de los cristianos. Pero la Biblia nos habla de otra manera. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice lo contrario. Y es importante leer este texto. Amén. Efesios 6, 10. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos aprender a fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor, según el versículo 10. Debemos aprender a vestirnos de la armadura de Dios para enfrentar al maligno, versículo 11. Debemos de saber que nuestra lucha verdadera es contra espíritus realmente malos, versículo 12. Debemos aprender a resistir al diablo para que huya de nosotros. Eso lo dice Santiago 4:17. Debemos usar las armas espirituales para destruir las fortalezas del diablo, segunda de Corintios 10, 3 al 6. Y vamos a leer esa porción de la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 6. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La guerra espiritual es una batalla por la verdad, según el versículo 5. Es derribar todo argumento y altivez que se levanta contra Dios y ataca nuestros pensamientos para engañarnos. Donde las personas creen a la verdad de Dios, Jesús edifica su reino. Donde las personas creen y viven las mentiras, Satanás destruye su fortaleza.
La guerra espiritual se gana cuando las personas se apartan de la mentira de Satanás y se vuelven a las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo hacer guerra espiritual para derribar fortalezas del maligno? Comiencen orando, declarando la autoridad de Cristo en ese lugar. Vístanse de la armadura de Dios, como lo dice Efesios 6:10. Dediquen un tiempo para adorar y bendecir a Dios. Identifique y confiese y renuncie a toda fortaleza de pecado. Hay fortalezas personales, experiencias basadas en hábitos dañinos, fortalezas mentales, pensamientos impíos, temores, etcétera. Fortalezas familiares, si hubo idolatría en el pasado o maldición no rechazadas. Fortalezas ideológicas, humanismo, secta falsa. Fortalezas ocultistas como hechicería o satanismo, juegos de Ouija, participar en horóscopos, lectura de cartas, etcétera. Fortalezas territoriales que son en lugares altamente controlados por espíritu malo. Al renunciar a las fortalezas, confiese el papel que usted tuvo, renuncia a ellos como falsedad de Satanás, restituya si tiene que hacerlo, declare y acepte la nueva verdad que tiene en Cristo. Ore por las personas involucradas en estos actos, usando el nombre de Jesús. Tome autoridad sobre todo espíritu y sus poderes y échelo fuera, no permitiéndole continuar trabajando a través de esa fortaleza o pecado. Declare victoria y liberación de esas fortalezas y sus efectos, y alabe y adore al Señor. Ministración, ore al final e invite a venir en ayuno para la próxima reunión. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. No se le olvide, planeen de tal forma que todos se comprometan en hacer algo para el crecimiento de la obra del Señor y el discipulado. Cosecha número 18, orando como guerrero en comunidad. Objetivo, lo que el Espíritu quiere, que sus discípulos aprendan a tener cosechas de oración guerrera, comunión. Reciba a sus discípulos y ore con ellos antes de comenzar la cosecha. Anímeles a continuar ayunando si no lo han hecho o si ya lo han hecho, y también invite a los que no han hecho a hacerlo en otra ocasión, porque el ayuno es muy importante en una guerra espiritual. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, a escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos a los que le compartan de Jesús. Tiempo de espera. Tomen un tiempo para esperar en silencio la presencia del Señor. Al final anime a declarar la oración, que el Señor está allí. No olvide que lo más importante es esperar al Espíritu Santo, oír lo que Él quiere hacer en medio de nosotros y también, sobre todas las cosas, obedecerle. La palabra. La vez pasada aprendieron a tener reuniones de cosecha en donde básicamente derribaban toda fortaleza que el diablo haya traído a su vida. En esta ocasión van a aprender a hacer una guerra espiritual al orar, y vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 1 hasta el 13. Amén. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berillo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como mi rostro en tierra.
Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel es motivado a ayunar por algo específico y lo podemos ver en el versículo 2 y 3. En medio del ayuno, Dios trajo una visión a Daniel. Lo vemos en el versículo 4 al 10. Daniel vio a un varón que había sido enviado en respuesta a su oración. Lo vemos en el versículo 12. La respuesta vino a Daniel después de que el varón de la visión había vencido al príncipe de Persia. Si este varón era un ser celestial, entonces el príncipe de Persia lo era también. Es interesante que este ser celestial tuvo la victoria sobre el príncipe de Persia, hasta el mismo momento en que Daniel determinó de ayunar. Daniel prevaleció en su oración a obtener la victoria. Prevalecer significa pedir, buscar, llamar, ayunar, luchar, guerrear, hasta obtener lo que hemos pedido. ¿Cómo prevalecer al hacer guerra espiritual? Mantenga una relación correcta con Dios. Santiago 4:7 enseña que antes de resistir al diablo hay que someternos a Dios. Y la palabra someterse involucra ayunar. Adore al Señor. Lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 al versículo 13. 26:13 de Segunda de Crónicas. Amén. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y de los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Identifique y confiese cualquier pecado, maldición o mentira que se oponga a la palabra. Tome autoridad en contra de cualquier espíritu en el nombre de Jesús. Pronuncie bendición de Dios sobre todos los que estén involucrados. Siempre busque la voluntad específica de Dios. Al reunirse a orar hasta prevalecer, espere hasta que hayan obtenido la victoria que buscan. El Espíritu siempre va a traer una respuesta clara que les indicará que han alcanzado lo que piden. Esto puede ser una palabra específica dada por alguien usando los dones del Espíritu. Paz en el corazón de los que guerrean. Un cambio evidente que no habrá dudas que Dios ha contestado la oración. Seguridad interior mediante la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión: prevalezca hasta obtener lo que busca. Vamos a ir a lo que es la cosecha número 19. Encuentros del poder, de poder unidos. Lo que el Espíritu quiere: aprender a confrontar poderes espirituales que se oponen a nuestro Señor. Amén. Tiempo de espera al final de la reflexión. Recuerde, llámenles a esperar en el Señor a través de la oración, y luego si van a celebrar la cena del Señor o hacer otro acto, puede proceder. La palabra introducción: un encuentro de poder es la confrontación directa que tiene un discípulo contra un poder, entidad, fuerza o ser espiritual, con el propósito de derribar una fortaleza espiritual que esté sobre la persona o en la área. Un ejemplo sobresaliente de un encuentro de poder, vamos a ver Elías contra Baal, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 17 al 40. Esta es una lectura que vemos un encuentro de poderes completamente. Es usar poder espiritual en contra un espíritu o fortaleza espiritual. En este caso era Baal. Son públicas demostraciones de poder para establecer el reino de Dios en un área.
son cosechas para humillar al espíritu malo y a los que trabajan con ellos. Frecuentemente requiere destruir el santuario que usa el mismo Satanás en ese lugar. Requiere fe y disposición a sufrir. Con frecuencia es la única manera de alcanzar alguna comunidad. ¿Qué tipo de encuentros de poder hay en la Biblia? Por lo menos hay 3. Y vamos a ver el área más personal, que es echar fuera demonios. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. El área a nivel del ocultismo, que es derribar fortalezas. Hechos 19:19. Amén. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. El área estratégica, que es vencer principados que gobiernan regiones, como lo hizo Daniel. ¿Qué es una puerta abierta? Es aquello que le permite acceso legal a un demonio para tomar control de alguien o de algo. Satanás necesita permiso para entrar en una persona. Vamos a ver lo que dice Lucas 8:32 y 33. Amén. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y lo rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Sí, amén. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Normalmente se abre una puerta cuando alguien se ha involucrado en el ocultismo o en creencia religiosa falsa. Falsas doctrinas, adoración a Satanás, enseñanzas prácticas de la nueva era, masonería, maldiciones, pactos de sangre, artes marciales, control mental, comprando o recibiendo objetos de ocultismo. No se puede desalojar al diablo si se ha cerrado la puerta que le da acceso legal, ya sea que pueda suceder algo peor. Y vamos a ver lo que dice Lucas 11:24 al 26. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Sí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si va a ayudar a alguien, asegúrese que sea creyente. Mire que no hay pecado sin confesar. Y si hay amargura en el corazón, y soluciónelo. También hable con la persona para ver si tiene objetos o materiales que sean la causa de la puerta abierta al diablo, para ministrarse uno a los otros. Identifique la puerta abierta, es lo primero que tiene que hacer. Y vamos a ver lo que dice Marcos 2:5. Marcos capítulo 2 versículo 5. Amén. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Identifique la mentira que está detrás de la puerta abierta. Mateo 16 versículo 23. Amén. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Confiese la mentira, el pecado, y proclame la verdad que se opone a ella. Destruye los objetos o libros asociados con la mentira. Renuncia al pecado específico del ocultismo. Ate el poder del espíritu malo en el nombre de Jesús, según Mateo capítulo 18 versículo 18. Amén. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si fuera necesario, eche el espíritu malo en el nombre de Jesús fuera, manteniéndose libre. Envuélvase en la palabra de Dios. Es importantísimo que usted lo practique, que ore cada día. Envolverse de la palabra de Dios, Juan 8:31-32, pero también que ore cada día, Lucas 18:1. Póngase cada día la armadura del cristiano, y lo leímos anteriormente, Efesios 6:10-17. Manténgase lleno del Espíritu Santo, Efesios 6:18 y Gálatas 5:25. Evite situaciones que le lleven a pecar, personas o lugares. Resista al diablo según Santiago 4:7. Alabe al Señor en todo tiempo. Perdone a otros rápidamente, Mateo 18:21-35. Guarde su corazón y su mente, Proverbios 4:23.
haga la oración de Oseas, capítulo 2, versículo 6 al 15. Cuando alguien que conoce es influenciado a pecar por otro o que van a dirección equivocada, ¿cómo hacerlo? Coloque cerrojo de espinos en el camino de la persona por la que ora. Ore también para que ese cerrojo solo se abra para permitir que lleguen aquellos que van a conducir a la persona por la cual ora hacia el Señor. Y luego en la administración anime a sus discípulos a estudiar el pasaje de esta cosecha. Indique a que oigan la voz del Espíritu Santo, planeen la próxima cosecha, pregunten a cada uno qué va a ser el próximo fin de semana o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado, a favor de algunos de los nombres de su lista de oración, y planeen de tal forma que se comprometan todos a hacer algo para el crecimiento del discipulado y de la obra del Señor. Y la última cosecha que vamos a ver es la número 20, profetizando, sanando y liberando en equipo. Amén. Lo que el Espíritu quiere, aprender a ministrarse en profecía, sanidad y liberación. La palabra. Introducción. Un día hablamos de los dones del Espíritu. Entre esos dones hay 3 que el Espíritu puede usar para tener reuniones de cosecha en la que manifiesten los 3 o solo uno. Veámoslo. En cuanto a profetizar, la Biblia enseña que todos pueden hacerlo, y es lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 31, y dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Por lo menos la profecía se puede expresar en 3 formas, y vamos a verla. 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía. En cuanto a la liberación y a la sanidad, dice Marcos 1, 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí dice muy claro que hay que echar fuera demonios y sanar los enfermos. Espere la dirección del Espíritu siempre para desarrollar ese tipo de cosecha, de tal forma que traiga salud al pueblo y que todos sean edificados. Conclusión: usted ha visto 20 maneras diferentes de tener reuniones de familiares o de cosechas o altares o células, como le llamen. Con toda seguridad que si aprende a seguir la voz del Espíritu Santo, Él le va a mostrar a usted que en cada reunión donde permita que su presencia esté en medio de ustedes y que Él sea el Señor de esa reunión, ustedes van a ver algo diferente, algo nuevo, algo fresco del Espíritu. Ustedes van a descubrir que Él en verdad puede edificarles. Ministración: oren juntos todos por las cosas que han aprendido hasta hoy. Este es un buen tiempo para multiplicar la cosecha y comenzar otro periodo de discipulado. Por sobre todo, recuerde, oiga la voz del Espíritu y no endurezca su corazón contra Él. Planeen su próxima cosecha esperando y confiando que su presencia les acompañará. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con sus discípulos o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado, a favor de algunos de los nombres de su lista de oración, y planeen la forma de que todos se comprometan en hacer algo para el crecimiento del discipulado o de la obra del Señor. Bueno, amados hermanos y amigos, hemos finalizado con esta enseñanza del día de ahora. Yo sé que ya van varios vídeos en los cuales hemos venido hablando acerca de cómo aprender o cómo es el discipulado. Lo más importante en todo esto es no ver el video, no es leer la enseñanza, no es que nosotros hablemos del tema. Lo más importante de toda esa enseñanza es ponerlo en práctica. Jesús en cierta ocasión dijo que no se agrada del oidor ni del hablador, sino del hacedor de su palabra. Así que te invito a que practiquemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos continuar con otro video en el cual seguiremos hablando de más temas acerca del discipulado, más enseñanza, ya que esto no ha finalizado. Apenas vamos por la mitad
por la mitad de la enseñanza, y dentro de la congregación Misión Cristiana Monte de Victoria estamos también discipulando a la iglesia para poder tener un crecimiento muy prosperado y bendecido de parte del Señor, ya que si no tenemos un discipulado no podemos tener un crecimiento. Amado hermano, te invito a ver el siguiente video en el cual vamos a estar compartiendo también enseñanza acerca del crecimiento de la obra del Señor como base fundamental, Mateo 28:19. Que Dios te bendiga, te veo en la próxima. Bendiciones.